¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Estamos grabando este programa el mediodía del viernes, cuando todavía no conocemos cuáles van a ser las definiciones en torno a las nuevas restricciones que se esperan en el marco de la segunda ola de COVID. Pero está claro que ya las restricciones vigentes desde el 9 de abril están impactando plenamente no solo en la economía, sino también en los mercados financieros. Y le digo esto porque si uno mira lo que ha sido la evolución del dólar, desde ese viernes 9 de abril, uno encuentra, por ejemplo, que el blue, que es la habitual referencia del ahorrista pequeño en nuestro circuito financiero, subió 10%. Aquel 9 de abril, el dólar blue estaba en 140 pesos, el último registro que tenemos este viernes es 154, con una suba del 10%, y algo similar se ve en lo que tiene que ver con las cotizaciones bursátiles, con saltos de menor magnitud, pero también escalando posiciones después de haber estado en descenso desde los máximos que habían alcanzado todas estas variantes del dólar libre allá por octubre del año pasado, del año 2020. Aquí le mostramos en principio cuáles son los valores que tenemos a esta altura del viernes de las cotizaciones del dólar en los distintos mercados. Como usted ve, otra vez esta semana está terminando con subas. Lo que sí hay que decir es que el blue se había disparado por encima de los 160 pesos el miércoles, después terminó retrocediendo para acercarse otra vez y estar por lo menos en este momento cotizando muy cerca de lo que es el dólar en sus distintas cotizaciones bursátiles. Y el punto aquí, obviamente, es que las nuevas restricciones generaron nueva incertidumbre, nueva preocupación en torno a lo que pueda pasar no solamente con la economía, sino sobre todo con respecto al flujo de pesos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno nacional no tenía presupuestadas ayudas al sector privado, empresas, comercios, individuos, familias, en el marco de una nueva ola de COVID. Pero esto ha llegado, obviamente no se conoce cuál va a ser su profundidad y su extensión, y esto obliga, como ya está pasando, al gobierno a ir generando nuevos programas de asistencia, como le decía, a las familias, a las empresas y a los comercios. Pero más allá de eso, si uno ya mira lo que está pasando con la evolución de los pesos en nuestra economía, uno se encuentra con fotos como la que ponemos ahora en pantalla, y que tiene que ver con lo que ha sido el crecimiento de los pesos el último año en la Argentina. Muchos hacen foco especialmente en lo que tiene que ver con el crecimiento de la base monetaria, que ha subido el último año 38%. Esto no está mal, teniendo en cuenta digamos, la dinámica, ¿no?, que está teniendo la cantidad de dinero en nuestra economía, sobre todo en el contexto de pandemia que venimos atravesando desde marzo del año 2020, donde el gobierno ha tenido que asistir al sector privado y eso no ha podido ser financiado porque el gobierno tiene cortado los canales de financiamiento en el exterior y esto lo obliga a emitir peso. Entonces uno de alguna manera se queda conforme relativamente con ese crecimiento de la base monetaria, pero lo que hay que decir es que hay otras variables que usted tiene en pantalla de lo que tiene que ver con la generación, la creación de pesos en nuestra economía, que hay que seguir de cerca porque son números que están creciendo a otro ritmo y que también dan la pauta de lo que puede llegar a generar en términos de presión cambiaria en la medida de que las dificultades de la economía se profundicen en los próximos meses. Y usted tiene temas como las LELIQs, que han crecido 52%, pero especialmente los pases, que son operaciones con los bancos a muy corto plazo, a una tasa del 32% anual, se han duplicado el último año. Lo que le quiero decir con esto es que aquel problema que tuvimos durante la gestión de Sturzenegger en el Banco Central de lo que era en su momento la bola de Levax, hoy se ha transformado en una bola de LELIQs y pases que resultan también una amenaza para digamos, la estabilidad del mercado cambiario en la medida en que la incertidumbre se profundice. Y además usted tiene ahí otro dato, que es lo que llamamos en economía de finanzas M3, que es una definición amplia de dinero que contempla no solamente los pesos emitidos originalmente, sino también los depósitos en los bancos, incluyendo hasta los de plazo fijo, que han crecido en el último año, si uno mira este agregado monetario, 58%. Es decir, los pesos están creciendo, más allá de que uno se pueda conformar, como le decía originalmente, con estos guarismos de crecimiento en un contexto de pandemia. Pero esto obviamente genera presión cambiaria, sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central, si bien ha logrado comprar dólares en la última etapa, los está volcando al mercado bursátil, como ya ha explicado hasta el mismísimo ministro de Economía, Martín Guzmán, para contener la cotización del dólar MEP. Y bueno, esto hace que el central esté en un proceso difícil de crecimiento de reservas, ¿no es cierto? Tenga en cuenta que no estamos pagando deuda pública actualmente, con lo cual, bueno, que las reservas estén creciendo muy lentamente
contrasta con este crecimiento más acelerado de la cantidad de pesos, con lo cual evidentemente la tensión cambiaria existe. Así que bueno, un panorama claramente complicado en un contexto de incertidumbre como el que plantea la actual segunda ola de COVID. Y le reitero, habrá que ver en la medida en que conozcamos las nuevas restricciones que se supone va a anunciar el Gobierno Nacional en las próximas horas, cómo interpreta todo eso, básicamente el inversor, los mercados, para ver cómo sigue la tendencia del dólar en los mercados libres en la Argentina. Le cuento que después de la próxima pausa vamos a estar hablando del panorama de empleo, teniendo en cuenta que estamos justamente en el Día del Trabajador, con esta nueva emisión de Mercados y Empresas, el panorama de empleo en distintos sectores de la economía marplatense, ¿no? Para ver qué está pasando en este contexto tan difícil para la economía global. Todo esto después de la primera pausa en Mercados y Empresas. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. El gran astillero argentino es marplatense. Y como le decía en la apertura, Día del Trabajador y tiempo entonces aquí en Mercados y Empresas de analizar qué está ocurriendo con el empleo en distintos sectores de la economía marplatense. Vamos a comenzar por el gremio que tiene más cantidad de trabajadores a nivel país y también aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hablamos del Sindicato de Empleados de Comercio. Y bueno, la charla de Javier Novoa con Guillermo Bianchi, secretario general del sindicato aquí en Mar del Plata y la región, donde se tocaron por supuesto temas que tienen que ver con la actualidad en este contexto difícil de pandemia que está atravesando la economía. Bueno, estamos a las puertas de un 1 de mayo trascendente para la historia de los trabajadores, porque es el segundo 1 de mayo bajo el marco de una pandemia y de una mirada global. Se necesita para comprender estos tiempos una importante mirada global para poder actuar en lo local. ¿Por qué digo esto? Si algo ha ocurrido en todo este tiempo en el marco de la pandemia es que ha traído crisis sanitarias, la salud como primer término, económicas, sociales y políticas. Podemos conversar de cada una de ellas, pero refiriéndonos concretamente a las económicas, nos encuentra en un momento donde la economía local tiene un transitar lento, pero de forma continua, y eso permite tener en el escenario económico local una mirada propositiva a lo que fue el año pasado. Si nosotros recordamos el año pasado, estábamos a las puertas del corte total de la actividad comercial en la ciudad de Mar del Plata, donde el Estado tuvo que recurrir a diferentes recursos para sostener el empleo y sostener los ingresos de los trabajadores. Hoy nos agarra con una temporada no tan buena, pero con una continuidad en la caja de cada una de las empresas, lo que nos permite lentamente, como les estaba diciendo, acomodar la economía local en el sostenimiento del empleo, que es el gran objetivo. En ese marco llega el acuerdo salarial, con un residuo del 7, 7 y 7, enero, febrero y marzo del periodo del año pasado, e incorporamos un 32% este año, con un 8% a partir de mayo, y con una cláusula de revisión en el mes de enero. Son 4 partes, ¿no? En 4 tramos es donde nuestra paritaria se desarrolla. El 2020, como detallaba, ha sido difícil. Luego, a partir de la temporada aproximadamente, se pudo empezar a dar esta continuidad que detallaba usted. ¿Cómo analiza lo que viene ahora? Una gran cantidad de casos de coronavirus diarios y la llegada del invierno que, según dicen los expertos, podría complejizar la situación.
Nosotros lo vemos con preocupación porque siempre sostuvimos que salud y trabajo no son contrapuestos, sino que son caminos complementarios, donde por supuesto la prioridad y la potestad primaria la tiene la salud. Sin salud no existe otra posibilidad, pero debe ir conjugándose el tema de la salud y el trabajo. Por eso creemos que el sostenimiento en la fase 3 de la ciudad de Mar del Plata es trascendente para la trama completa de nuestra ciudad. ¿En qué sentido? Cuidar la salud y cuidar también la salud de las empresas, que son las que generan los puestos de trabajo. En este sentido estamos trabajando mucho con las cámaras empresarias, lo hemos hecho el primer día del 2020 en una campaña de cuidado y de prevención en los lugares de trabajo. Vamos a salir ahora con importantes piezas gráficas para mostrar cómo se afronta el COVID en el mundo. Con la vacuna, nosotros ya tenemos una gran parte de nuestra población adulta mayor vacunada y con métodos preventivos, usar el tapaboca como estamos haciendo, tener alcohol en gel siempre a mano para limpiarse y por otro lado mantener la distancia y ventilar los lugares. Son los 4 elementos centrales que uno tiene que hacer a la hora de tomar la decisión de salir a la calle. Entonces estamos trabajando mucho sobre eso porque creemos que podemos sostenernos en fase 3 si la ciudadanía toma conciencia y la responsabilidad individual y social se ve manifestada en estos tiempos. Y disculpa que te robe un segundo, estamos a las puertas de entregar una nota al intendente de la ciudad de Mar del Plata para pedirle una reunión, porque desde el principio de la pandemia los trabajadores esenciales mercantiles, cajeras, supermercados, mayoristas, tiendas, ferreterías, vienen trabajando sin descanso. Ante la llegada de una segunda ola, el trabajador mercantil esencial sigue trabajando. Si ya tenemos como prioridad una franja etaria de adultos mayores vacunada, queremos que se nos ponga en un orden de prioridad para ser vacunados, porque mientras la gente va a volver a su casa y no salir, son los trabajadores mercantiles los que van a estar al frente para proveer el alimento a toda la ciudadanía. Y así describía entonces Guillermo Bianchi el panorama actual de empleo en el sector mercantil, obviamente complicado, complejo el panorama, con la idea de cumplir los protocolos para sostener la actividad. Y decía Guillermo también que en los últimos días se cerró la paritaria del sector, que quedó con esta escala de aumentos que ponemos ahora en pantalla, 8%, mayo, septiembre, enero y febrero del año 2022, donde se procederá obviamente a negociar cómo sigue la evolución salarial en el sector. Tenemos un segundo tramo de la charla con Guillermo Bianchi. Allí Javier Novoa conversó con el secretario gremial de Empleados de Comercio sobre la asistencia del Estado para el sector. El impacto que tuvo la injerencia del Estado en un periodo de tiempo que es reflejado en el año anterior ha sido muy importante. A nosotros nos agarró, como yo le decía, con una serie de instrumentos que permitió sostener el trabajo y sostener el ingreso. Por supuesto que hubo empresas en crisis, se han cerrado y todos lo sabemos, cantidad de empresas locales y seguramente si la circunstancia económica no acompaña, algunas nuevamente estarán en crisis. Lo que observamos que este año, de caer de fase y hubiera un cierre, no tenemos hoy los instrumentos del Estado que acompañen eso. El único que se ha otorgado hace muy pocas horas es la firma de prórroga del decreto que lo hizo el presidente de la Nación, llevando la prohibición de despido hasta el 31 de mayo. O sea, en Argentina no se puede despedir a un trabajador hasta el 31 de mayo. Y después del 31 de mayo una doble indemnización, que es un agravante ante el despido. Esa es la única norma que hoy es una barrera que impide el despido, pero no hay otra por el momento, ojalá lo hubiera si es que bajamos de fase, que acompañe el ingreso de los trabajadores tan importante en estas épocas. Aquellas medidas que había durante el 2020, en este 2021 todavía no se han empezado a aplicar, sin embargo quizás en invierno, si la situación empeora, vuelven a retomar esos programas. Nosotros plantearíamos que sí, de hecho hay un Repro 2 que ya está impulsando la provincia de Buenos Aires porque está anticipándose a la crisis que puede venir. Nosotros, la prioridad sería el cuidado de la salud y la continuidad de la actividad comercial regulada en sus horarios. Nosotros sí coincidimos que tiene que haber una franja horaria más reducida para que la gente pueda hacer sus compras y el mundo económico pueda continuar. Porque sabemos que no está ahí el foco de contagio. El foco de contagio está claramente determinado por el uso del transporte público, por la nocturnidad y por las reuniones sociales. Entonces hay que atacar de lleno ese sector y por supuesto lo que está en discusión si es la presencialidad o no en las clases.
no ha habido y no es un foco de contagio salir a comprar, salir a proveerse de alimentos, salirse a proveerse de tecnología tan importante en este tiempo, salir como un paseo porque también la persona necesita salir del encierro que hemos tenido durante mucho tiempo porque es importante para la salud emocional, psicológica y física de las personas. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio. De no producirse eso, solicitaremos en la medida de lo posible que se vuelva instrumentos que nos permitan sostener empleo y sostener salario. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Bien, continuamos en este tramo de mercados y empresas, bueno, de alguna manera recorriendo lo que está pasando en términos de empleo aquí en la ciudad en distintos sectores de la economía local. Tiempo ahora de hablar de los trabajadores de la construcción. Sobre este tema, la charla de Javier Novoa con César Trujillo, secretario general de la UOCRA aquí en Mar del Plata. Bueno, la verdad que es un año atípico, obviamente, por todo lo que está pasando, por esta pandemia, la falta de trabajo. Es decir, acá en la región no tenemos obras públicas importantes como para destacarla y gracias a la inversión privada hoy estamos trabajando. Tenemos trabajo, pero tenemos mucho trabajo de changa, mucho trabajo, digamos, no registrado, a lo cual estamos bastante preocupados por todo esto y fundamentalmente esto se practica en los country. En los country se complica el trabajo en negro y nosotros lo que le pedimos a los trabajadores que se cuiden, que respeten el protocolo. Nosotros hicimos un protocolo aprobado por la Cámara Argentina de Construcción, por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido vamos trabajando, porque donde se infecta un compañero en una obra tenemos que parar la obra, tenemos que tomar todo lo que marca el protocolo de hacer por el problema de contagio, hisopar a todo el mundo y cerrar la obra. Así que es un tema bastante complicado al cual hoy estamos más que preocupados por todo lo que está pasando, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional. Con respecto al 1 de mayo, el Día del Trabajador, es un día muy importante, muy allegado a los sentimientos de los trabajadores. Bueno, no te olvides que eso hace muchos años, ya en 1888, cuando pasa lo que pasa en Chicago con los trabajadores que reclamaban las 8 horas de trabajo, que fueron realmente muy castigados, muchos muertos, y bueno, entonces el doble el respeto, porque lucharon por las 8 horas, y hoy el sindicato está para garantizar todos los derechos del trabajo, la salud, es decir, el derecho al reclamo, al trabajo, y bueno, pero
los compañeros que trabajan en negro tienen que entender eso, que cuando se quieran jubilar no se van a poder jubilar, no tienen obra social, no tienen el trabajador no registrado, no tiene, digamos, la garantía que le da toda la Constitución. Es decir, no tienen una RT, no tienen un seguro de vida y su grupo familiar no tiene una obra social. Así que es muy importante por eso el día 1 de mayo para nosotros, te digo la verdad. Son muchas las aristas para ir dialogando, pero consultarle en primer lugar, al comienzo de la pandemia estuvieron sin la posibilidad de trabajar, luego por suerte volver a la actividad. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de los protocolos? ¿Cómo han podido ir adaptándolos? Bueno, una pregunta muy interesante. Realmente lo hemos puesto de acuerdo con las cámaras de la construcción, el Centro de Constructores y las empresas de Mar del Plata para que esto se cumpla. Nosotros no podíamos trabajar, estábamos en fase 4, pasamos a fase 3, no podíamos trabajar y tuvimos que inventar este tema del paro a la japonesa, que está en la Constitución, derecho a la huelga. Y los empresarios nos abrieron la puerta de las obras y pudimos volver a trabajar y hemos trabajado hasta ahora. Así que esperemos no tenerlo que hacer de vuelta, está muy complicado. Entre mañana y pasado va a hablar el presidente de la Nación anunciando más retenciones, digamos, de actividades. Esperemos que no caigamos nosotros en esto. Está muy complicado lo que es Capital y el AMBA, así que esperemos que no nos toque a nosotros porque el único ingreso que tenemos los trabajadores es trabajar. Si no tenemos otra manera, si no trabajamos no cobramos. Y así describía entonces César Trujillo el panorama de empleo en la construcción, con lo que uno puede llamar una precarización bastante importante, en el sentido de que ha caído notablemente el número de trabajadores registrados en los últimos años y, como decía Trujillo, muchos han logrado llevar dinero a sus hogares básicamente a partir de changas, de empleos o de trabajos no registrados. Y esto surge claramente a partir de las cifras que elabora mes a mes el INDEC, que aquí ponemos en pantalla. Números que en este caso van hasta el mes de enero, es lo más actual que ha difundido el INDEC y que marca que el empleo registrado en el sector de la construcción cayó casi 10% entre enero del 2020 y enero del 2021. Es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta que esta caída en el empleo registrado viene de varios años atrás, le diría que desde el año 2018, cuando comienzan los problemas cambiarios y económicos en el país, con lo cual es evidente que el sector está sufriendo, como decía Trujillo, la precarización de las ocupaciones, más allá de la, por supuesto, caída de puestos de trabajo que se ve en todos los sectores de la economía. Segundo tramo de la charla con César Trujillo, secretario general de la BOCRA. Allí Javier Novoa conversó con Trujillo sobre el apoyo del Estado para el sector. Obra pública ya anunciada en el puerto, obra importante, la doble mano a Villa Gesell, de Mar Chiquita hacia Villa Gesell. Es decir, ahora se va a recapar lo que es Chapamarana a Miramar, son obras muy chicas, se está recapando y arreglando y bacheando lo que es el Camino Viejo a Miramar. Es decir, son obras públicas, son muy chicas, trabajan las máquinas, no trabajamos, no hay mano de obra. Nosotros lo que buscamos es la inversión en la vivienda da mucha mano de obra rápidamente y se nos viene el invierno. Te quiero adelantar esto tan importante. El día 6 de mayo se va a votar en el Consejo Deliberante la promoción para la industria de la construcción. Esto es lo que nos dijeron los concejales, los presidentes de los bloques, que el día 6 lo van a tratar. Esto lo presentamos allá por octubre, entre la municipalidad, el Foro de la Construcción, el gremio nuestro. Y es un proyecto interesante que dura muy poco, dura un año y realmente promocionaría más la industria de la construcción, lo que nos da trabajo a nosotros y lo que mueve la madre. Nosotros le decimos madre de industria porque trabajamos 40 gremios directos y 40 indirectos. Esto pondría rápidamente en marcha lo que es la industria de la construcción acá en la región. En Mar del Plata es muy importante, lo precisamos. En Mar del Plata se nos viene el invierno, hay mucha desocupación. Nosotros hace 2 años, 3 años éramos más de 15.000 trabajadores registrados, hoy somos la mitad. Así que imagínate vos lo mal que estamos. César, cuando sucede algo externo que afecta a la construcción o a cualquier actividad económica, se necesita un Estado que esté para ayudar tanto al trabajador como al empresario. ¿Hay medidas para el sector? Sí, hubo el año pasado, el 2020, hubo el ATP, que algunos, porque tenés que cumplir con unos requisitos enormes que te pide el Estado para poder auxiliar a la empresa. Y algunos, este año no sé qué va a pasar, todavía no se sabe, entre mañana y pasado se va a saber. Esperemos que si llegan a haber más restricciones, digamos, del trabajo, esté el Estado presente como tiene que estar, para eso está el Estado, para administrar
las necesidades de su pueblo, de su gente. Así que esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Lo hicieron el año pasado, la verdad que se hizo. Muchos lo han recibido y esperemos que este año pase lo mismo. Si tiene que pasar, ojalá que no. Cuando llega el invierno en Mar del Plata es sabido que todas las actividades económicas decaen comparado con el resto del año. ¿Cómo ven el panorama? Si bien es bastante incierto, ¿qué cree que va a suceder en los próximos meses? Mirá, acá tenemos lo fuerte de Mar del Plata, siempre fue el turismo, que hoy no está, que fue un verano fracasado. La primera vez de mi vida que yo tengo, nunca me acordé de un fracaso tan grande de una temporada, eso se va a sentir y mucho. El puerto realmente, el puerto es un motor de Mar del Plata, es un motor que siempre funciona, eso ayuda y mucho. Y el parque industrial, con toda esa industria que tiene, es bastante importante. Y la industria de la construcción. La industria de la construcción siempre movilizó Mar del Plata, ya te digo, laburamos nosotros y 40 directos, 40 indirectos. Es el del PBI de Mar del Plata, es el 12, el 13% la construcción, es muy, muy importante. Así que si funcionan esas tres cosas, vamos a pasar un invierno más o menos acomodado. Es decir, el puerto, el parque industrial, la industria de la construcción. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Gran astillero argentino es marplatense. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Bien, y enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana en los mercados financieros, con las bolsas en un terreno relativamente estable, con llegada de balances de las grandes tecnológicas, principalmente en los Estados Unidos, con muy buenos números, pero los mercados no se han movido demasiado. Es muy probable que ya las cotizaciones estuvieran descontadas de alguna manera. Bueno, estas buenas cifras que han traído grandes compañías como Google, Facebook, Apple. Bueno, todo esto se ve claramente en los balances, que las ganancias no paran de crecer, pero las cotizaciones han subido mucho en el último año, con lo cual, bueno, es lógico pensar que no hay un impacto muy significativo de estas novedades. Pero ahora tiempo de recorrer otro de los sectores de la economía marplatense, probablemente uno de los más golpeados por lo que tiene que ver con la segunda ola de COVID, y le diría por el COVID en general, porque el 2020 también fue un año muy difícil para el sector hotelero gastronómico. Así que para analizar allí cómo está hoy el panorama en términos de empleo y de actividad, Javier Novoa conversó con Nancy Todorov, secretaria general de UTRA. Lamentablemente, más allá del festejo, esto del Día del Trabajador, estamos en una situación sumamente difícil, el sector, la ciudad. Lamentablemente hemos perdido muchos puestos de trabajo y tenemos mucho temor a lo que viene de aquí en adelante. Así que le estamos poniendo la mejor. De hecho, hemos hecho sorteos para nuestros afiliados con distintos premios. Para levantar un poco el ánimo y haciendo un gran esfuerzo, pero la verdad que estamos muy preocupados, está todo cada vez se está complicando un poquito más. Nancy, ¿cómo finalizó el 2020, que fue el año más fuerte de pandemia por el momento, y cómo vienen transcurriendo ya este 2021 que hace pensar que tendría un desarrollo similar? Y mira, nosotros el 2020 comenzamos a fines de marzo, que se cerraron de forma definitiva, sobre todo el sector hotelero, que recién pudo abrir en diciembre.
con el sector gastronómico que estuvo varios meses cerrados, empezó con takeaway, después se fueron ampliando y se pudo empezar a poder trabajar algo más. El sector gastronómico a partir de noviembre, octubre ya empezó a tener un movimiento, no así el sector hotelero. Lamentablemente se han perdido muchos puestos de trabajo, a nosotros el sindicato nos ha costado muchísimo sostener los servicios de obra social, los beneficios sindicales, nuestra recaudación hubo meses que no llegaba al 20%, así que fue un año muy difícil, pero veníamos de una buena temporada, que teníamos un respaldo económico que hoy no lo tenemos. Teníamos la ayuda del ATP en salarios, que hoy tampoco lo tenemos, así que este 2021 estamos muy ocupados. Más allá de la preocupación, nos estamos ocupando a ver cómo sostenemos y cómo hacemos para pasar este invierno, que sin lugar a dudas va a ser muy difícil. Justamente todas estas restricciones y tiempo cerrado de los distintos sectores, imagino que tienen como conclusión la pérdida de fuente de trabajo. Muchísimas, lamentablemente. Nosotros perdimos 1.400 puestos de trabajo de manera definitiva, porque fueron establecimientos que cerraron. Pero a esto hay que sumarle los establecimientos que redujeron personal, más allá que no se puede despedir. Lamentablemente hay situaciones que no se pudieron contener, porque sobre todo en el sector hotelero, que estuvieron casi todo el año cerrado. Cuando se empieza a trabajar a partir del 1 de diciembre, las reservas estuvieron muy lejos de lo esperado, fueron muy bajas, incluso en el mes de enero fueron muy bajas. Se trabajó algún que otro fin de semana, que hubo una ocupación entre el 70 y el 80%, pero fueron solo creo que 2 o 3 fines de semana. Un panorama sin dudas muy complejo atraviesa el sector hotelero gastronómico en todo el país, particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Escuchábamos recién, el testimonio de Nancy Todorov, y también tenemos un comunicado de prensa de la Asociación Hotelero Gastronómica aquí de la ciudad, que es muy contundente en este sentido, porque hay mucha preocupación acerca de las nuevas restricciones que se vienen en el marco de la segunda ola de COVID. Así que le reproduzco algunas líneas de lo que es este comunicado de prensa de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad de Mar del Plata. Dice, la dirección de la asociación, que comprende la situación sanitaria, pero rechaza enérgicamente el retroceso de fase en la ciudad. Dice el comunicado que el sector no resistirá la fase 2 aquí en Mar del Plata, que tras más de un año de pandemia, la peor temporada en años y un futuro incierto, solicitan que se ponga el foco en la aplicación de protocolos y la responsabilidad individual, en vez de seguir restringiendo las ya escasas posibilidades laborales del sector, ya que la actividad hotelera y gastronómica no contribuye al contagio. Por último, la gente de la Asociación Hotelera Gastronómica señala que solicita nuevamente y en carácter de urgencia que proponga por parte del Estado nacional y provincial medidas concretas de asistencia para el sector hotelero y gastronómico de la ciudad, referente en la generación de empleo genuino. Muy difícil situación, sin duda, la que enfrentan los establecimientos hoteleros gastronómicos en todo el país, particularmente en la ciudad de Mar del Plata. Y por supuesto aquí aparece, como refería este comunicado de prensa, la necesidad de una profunda asistencia del Estado. Sobre este tema, Javier Novoa conversaba con Nancy Todorov en el segundo tramo de la charla. Está presente, pero es completamente insuficiente. El sector tiene otorgado el Repro 2, que en algunos casos, en la mayoría es una ayuda de 9.000 pesos por trabajadores, en otras es 12, en la hotelería son los que más tienen, que llegan a 16.000 pesos. Pero el tema es que es tan engorroso el trámite, y muchas veces nos sucedió a nosotros, de tener la aprobación de ese Repro y después no se hacen los depósitos. Entonces ahí se te complica todo, porque estás contando con algo que después no se concretó, más allá de lo difícil que es conseguir esa aprobación del Repro. Y de todas maneras, así no fuese engorroso como es completamente insuficiente a esta altura, porque se necesitan otras ayudas, sobre todo el sector hotelero, con el tema de los impuestos, de las cargas sociales, incluso de la luz.
Ayer estaba hablando con un hotelero y la verdad que se te partía el corazón. Es un hotelero de muchos años en Mar del Plata, un hotel tradicional, y que ya no sabe cómo sostener esta situación. Nancy, ¿no se pone en tela de juicio la necesidad de cerrar cuando la situación sanitaria es muy crítica, sino de qué manera se atraviesa ese cierre, imagino? Totalmente, ahora acá ya no se habla si se restringe o no, si la situación sanitaria lo requiere. Por supuesto que tenemos que guardarnos y cuidar la salud de todos, pero se necesita una ayuda muchísimo más importante de la que hoy se está dando al sector, porque realmente se perdieron muchas fuentes de trabajo. 100 establecimientos cerraron de manera definitiva el año pasado. Esta temporada hubo 2.000 trabajadores temporarios que no pudieron ocupar sus plazas. Y es más, ayer estaba mirando el padrón nuestro de trabajadores y en marzo teníamos 6.800 afiliados y en abril pasamos a 5.085. Es trágica, son cifras que son terribles, que nuestra ciudad es una de las ciudades que más desocupación tiene, más índices de desocupación tiene más alto, y hay gente que le va a costar muchísimo volver a conseguir un lugar de trabajo. Nancy, lo que sucedió lamentablemente ya ha sido así, no se puede modificar. ¿Cómo ven lo que viene? ¿Cómo ven el invierno? Teniendo en cuenta que normalmente se sabe que disminuye un poco la actividad económica. En esto estamos ocupados trabajando, presentando junto con las cámaras, con las distintas cámaras y trabajando con nuestros compañeros a nivel nacional, que sobre todo dependemos mucho del trabajo de ellos en este momento, de qué se consigue. Yo creo que si no se profundiza la ayuda al sector, van a seguir cerrando establecimientos y se van a seguir perdiendo fuentes de trabajo. Te hago la última consulta. Hablabas del gremio, de la pérdida de afiliados, de la poca recaudación. ¿Cómo se hace para mantenerlo activo, vigente y dándole las soluciones y los servicios que necesitan sus afiliados? La verdad que con un gran esfuerzo, tenemos una administración sumamente responsable y transparente. Nosotros el año pasado, es más a la fecha, estamos todos los secretarios de las seccionales a nivel nacional, en cada una de las seccionales del país, con los salarios al 80%. Nosotros ahora ampliamos el horario en la seccional, pero el mes próximo seguramente lo vamos a tener que reducir como lo hicimos el año pasado, para evitar tener gastos menores en la luz, en el gas. El año pasado, para poder pasar el año, fue hacer economía de guerra y poder sostener en lo que estábamos enfocados es en sostener los servicios para nuestros afiliados y las responsabilidades que tenemos. Nosotros tenemos 64 trabajadores entre la escuela de hotelería, la gente de obra social, del sindicato, el centro recreativo donde hacemos la colonia todos los veranos. Así que es muy difícil, sí, hay que trabajar 5 veces más, ponerle toda la garra, y este año haremos lo mismo, pero cada vez todo se pone más complejo. Y hasta aquí entonces nuestro recorrido por algunos de los sectores emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata en términos de empleo. Por supuesto, estamos a la espera, ¿no?, de las novedades en torno a las restricciones que anuncia el Gobierno Nacional en las próximas horas, ya que estamos grabando este programa hacia el mediodía del viernes, con lo cual, bueno, no cuenta con toda la información para intentar, bueno, tratar de definir lo que pueda ocurrir en términos de actividad de empleo en las próximas semanas aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero sin duda el país en general enfrenta una situación sanitaria y económica sumamente complicada. Pero pasamos ahora a hablar de los mercados, y en este sentido, como siempre, la introducción al tema viene por los mercados internacionales. Hay que decir que hacemos esto porque en general la tendencia de las bolsas de Estados Unidos se transmite a otros mercados del mundo. Por supuesto que la Argentina vive en un contexto especial, un poco aislada justamente de lo que pasa en los mercados mundiales, pero es indiscutible que lo que ocurre en los mercados centrales tiene consecuencias para todas las bolsas, incluso la Argentina. Y en estos días, lo que ha ocurrido centralmente en los mercados internacionales es que en principio uno observa una estabilidad bastante marcada de las cotizaciones, principalmente hablamos de los índices americanos,
porque si bien han llegado, como les decía anteriormente, bueno, muy buenos balances, sobre todo de las compañías tecnológicas, hay que tener en cuenta que índices como el Nasdaq, como el Standard & Poor's han subido prácticamente 100% desde los mínimos de marzo del año pasado, cuando se hacía piso en el medio de la primera ola de COVID. Con lo cual, lo que le quiero decir es que estamos ante mercados muy extendidos, que han subido mucho, y es natural entonces que uno encuentre escasa respuesta a buenas noticias, incluso como las que se han conocido a lo largo de esta semana. Pero vamos a analizar con los gráficos cómo quedaron los principales mercados de referencia, comenzando como siempre por los índices de Estados Unidos. El primer índice que analizamos es el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Y como usted ve, el comportamiento de esta semana en particular es esta pequeña velita, como se llama en análisis técnico, que tenemos aquí en el margen superior derecho de la pantalla. Hoy lo que tenemos que decir es que el índice Standard & Poor's 500 hasta esta hora está marcando una suba semanal de 0,36% en un contexto de escasa volatilidad, que es justamente lo que muestra esta vela, que lo que indica en términos de, digamos, la amplitud hacia arriba y hacia abajo de esta vela es el nivel máximo y mínimo que se operó en la semana, es decir, escasa volatilidad con una tendencia ligeramente positiva, dentro de lo que es una tendencia muy positiva de largo plazo, que está marcada por esta línea con pendiente positiva, que es el promedio de precios de 40 semanas o 200 ruedas, que es muy seguida por los analistas técnicos de todo el mundo. Como les decía anteriormente, hay una suba muy importante. Este es el mínimo de la pandemia. Este es el máximo actual, una suba de casi 100%, con lo cual uno se sorprende cuando ve esta estabilidad de cotizaciones, más allá de las muy buenas noticias en términos de balances corporativos que se han conocido esta semana. Si miramos el Nasdaq, que está principalmente conformado, es otro índice conformado principalmente por acciones tecnológicas, aquí lo que vemos es que hasta el momento este índice está marcando en la semana una ligera suba de 0,12%, con un detalle distintivo con respecto al Standard & Poor's, que es que todavía no ha logrado superar este máximo del mes de febrero. Es decir, le está costando más a las tecnológicas en este último tramo de suba del mercado americano, digamos, sorprender, ¿no?, lo que tiene que ver con la tendencia alcista, porque la demanda, uno puede decir que en principio se ha trasladado más a los sectores cíclicos como bancos, energéticas, aquellos que están más ligados al ciclo económico. Si vemos lo que está ocurriendo en la bolsa argentina, el Merval, como siempre decimos, en un contexto bastante diferente, muy debajo de lo que fueron los máximos del año 2018 que marcamos aquí en pantalla, aunque esta semana con baja actividad está marcando una suba en dólares del 1,66%, pero siempre dentro de este rango de consolidación que tenemos desde los mínimos de marzo del 2020. Aquí lo que hay que destacar es que mientras las bolsas de Estados Unidos subieron explosivamente, aquí en la bolsa argentina hubo solo un contexto de mercado lateral e incluso con una ligera pendiente bajista que marca las dificultades que atraviesa la economía de nuestro país, sin duda. Y por último quería volver a mostrarle este gráfico que ya mostramos la semana pasada, que es el de la soja. La soja otra vez tuvo un máximo para lo que ha sido el recorrido que viene marcando desde los mínimos del año 2019, aunque está terminando con una ligera baja del 1,37%, pero cuando uno pone esta suba en contexto y uno va un poco más atrás en el tiempo, uno lo que encuentra es que la soja en los mercados internacionales ya está operando muy cerca de los máximos que tuvimos en 2008 y 2012. Por supuesto que esto no es lo que recibe el productor, porque esto, digamos, es un valor internacional sobre el cual después impactan las retenciones y los precios internos que se adaptan justamente a ese mercado tan distorsionado, ¿no?, que tiene la Argentina en distintos ámbitos de su producción, pero está claro que desde el punto de vista de lo que son las exportaciones, el valor en dólares de las exportaciones del país, esta suba de la soja de los últimos meses es una variable que sin duda se ha movido a favor. Hasta aquí entonces nuestro panorama general de los mercados a lo largo de esta semana, con bolsas estables y esta presión alcista de los commodities, ¿no?, muy marcada, que se ha observado en general en todos los commodities, pero que desde el punto de vista de la Argentina uno encuentra la noticia más importante en el mercado de la soja, que es el principal producto de exportación del país, por supuesto de manera primaria y también a través de sus derivados. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para contarle algunos detalles más de lo que ha sido la semana en la bolsa argentina.
esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces ya de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuente algunos detalles de esta semana donde el dato financiero parece ser el dólar, ¿no? Muchos ahorristas, han tomado nota de lo que ha sido la recuperación de los valores del dólar desde que comenzaron las nuevas restricciones en la pandemia, viene subiendo, entonces hay preocupación también por ese tema. Contanos qué viste vos en la semana. Sí, en la semana lo que se notó es que se renovó un poco el interés de la compra de otra vez de dólares. Viste cómo es que cuando está tranquilo, la gente trata de sacar beneficio por otro lado, como por ejemplo hacer colocaciones a corto, pero bueno, donde se empieza a mover un poco es como un producto que se pone nuevamente de moda y bueno, realmente tuvimos muchísimas operaciones de compra de dólares y bueno, el dólar llegó a el dólar MEP llegó más o menos a 153, cuando realmente hace 15 días lo estábamos operando alrededor, nos daba algo de 140 aproximadamente. Bueno, esto también acompaña cuando salta el dólar blue, esto también trae aparejado eso, porque si no queda desvinculado uno con otro. Así que bueno, principalmente lo que más hicimos esta semana, bueno, realmente fue ese tipo de operaciones, a pesar de que realmente empezaron a mover un poco la paridad de los bonos. Eso vimos esta semana, que del mínimo que habían tocado estuvo un poco más activo con un indicio mínimo de recuperación. Igual son insignificantes, porque la recuperación que decimos es que va de, suponete, siempre analizando con respecto al dólar, ¿no? La paridad capaz que estaba en 33 y fue a 35. Así que bueno, pero hubo un poco más de movimiento. Y después también las acciones argentinas, sobre todo las acciones de los bancos. Por ejemplo, un día Banco Macro afuera en el exterior, en Estados Unidos, el ADR subió un 8-9%, Galicia. Entonces se vio un poco ese movimiento. Pero bueno, igualmente no llega a despertar ni euforia ni grandes aumentos de volúmenes. Es más, el mercado está súper tranquilo. Vamos a decir que hizo como un pequeño rebote de los valores mínimos que había llegado. Pero también, también puede ser influenciado por el aumento del dólar contado con liqui, que es la variable que toma en cuenta, ¿no? Cuando actualiza para cotizar acá en pesos los papeles, pero en realidad se ve muy tranquilo el mercado, muy tranquilo, sin grandes volúmenes. Bien, ahora Adriana, mencionamos el tema del dólar, ¿no? Y el dólar MEP en algunos días de operaciones estuvo en algún momento hasta 10 pesos abajo de lo que es el dólar blue. Lo que llama la atención, está bien que son dos mercados diferentes, donde en el dólar MEP no se puede operar con fondos que no se pueda registrar debidamente el origen, pero llama la atención esa diferencia, con lo cual uno debería, marcarle a la gente, prestar atención a qué pasa con el dólar en la bolsa, porque muchas veces aparecen oportunidades con respecto al dólar blue, ¿no es cierto? En este sentido te pregunto,
¿Cómo está hoy el tema de las regulaciones en términos de los tiempos, del parking y demás, para aclarar ese panorama y actualizarlo, para el que compra y para el que vende dólares en la bolsa? Bueno, para el que compra siguen las mismas, o sea, hay como hasta una falta, se puede decir, de actualización con respecto a las normas que se implementaron el año pasado, porque este año todavía sigue vigente las tasas, ¿viste? O sea, los créditos con tasa 24, los créditos tasa 0, si recibiste un ATP, y hoy no hay ATP, o sea, pero la norma está, o sea, hasta hemos hecho consultas, pero bueno, estas son normas que están, nosotros no consideramos que son del año pasado y que este año realmente, si no existieron, una empresa o una persona puede haber recibido un crédito ATP el año pasado y sin embargo este año le ha cambiado la situación o necesita comprar dólares porque vendió la casa y tiene que resguardar su capital, o sea, en definitiva, hay normas que están antiguas para nosotros, pero que nosotros siempre le aclaramos al cliente, que es una declaración jurada, que lo que tiene que, el que se compromete es el cliente. O sea, en realidad lo que nosotros le preguntamos si hizo eso. Si no lo hizo y firma la declaración jurada, nosotros no tenemos forma de comprobarlo. Así que, pero igualmente los clientes yo creo que se sienten bastante responsables antes de firmar esa declaración jurada, sobre todo por las consecuencias que puede traer aparejado, ¿no? Así que bueno, eso sigue siendo una pequeña traba, como la compra de los $200. Igualmente, mucha gente ya dejó de comprar los $200 en la medida que superaba el precio del dólar blue. Cuando con todos los impuestos y las retenciones, el dólar se te estaba yendo a 160 y pico y el dólar blue estaba a 140. Entonces, difícilmente la gente fuera a comprar por los $200. Así que bueno, esas siguen siendo las normas y continúa el parking por un día. Eso para la compra. Ese sería con respecto para la compra. Y para la venta no hay limitaciones, ¿eh? O sea, lo único que, el cliente nos tiene que transferir los dólares, que esa sería el único inconveniente, vamos a decir, para el cliente, porque generalmente no están bancarizados los dólares que quiere vender, y una vez que los transfiere, en el día cuenta con los fondos. Tenemos que recordar que el spread es bajísimo en este operatoria, ya que el precio de la venta, del precio del dólar surge de la relación que hay entre el bono en pesos contra el dólar, y es el mismo, tanto para la compra como para la venta. Lo que cambia es por la comisión que hay para la compra o para la venta, o sea que el spread es ese, a lo sumo será 0,50 y 0,50. Así que bueno, realmente, o sea, también tenemos muchas operatorias de venta y el mercado también se ha acostumbrado a canalizarlo de esa manera, la operatoria. Así que también, o sea, es fluido el mercado de dólares, muchísimo. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. Bien. Adriana, te agradecemos mucho esta nueva participación aquí en el programa. Buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bueno, gracias, Marcelo. Y después de la charla con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, tiempo simplemente para compartir los últimos valores que tenemos en el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa para las cotizaciones de los bonos argentinos, ¿no? Bonos argentinos que han caído de manera significativa desde el inicio de su cotización, allá por el mes de septiembre del año pasado, cuando se produjo el nuevo canje de deuda, y que hoy se encuentran, como usted ve en pantalla, en niveles ligeramente por encima de los $30. Esto hay que tener en cuenta como para dimensionar claramente qué significa este valor, que hoy en los mercados se están negociando bonos de la Argentina que representan una deuda del Estado de $100 más el pago de intereses a niveles de $30, $35 como usted ve en pantalla. Realmente, para aquellos inversores que son, digamos, propensos, que son proclives a tomar riesgo, bueno, probablemente exista aquí alguna oportunidad, como señalan algunos administradores de carteras o analistas, ¿no?, de los mercados financieros. Pero hay que tener en cuenta que obviamente este nivel de cotización tiene que ver con que los mercados reconocen un elevado riesgo de que la Argentina no logre cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, con lo cual hay que poner en claro que estos valores tan baratos de los bonos, por ponerlo en términos simples, responden a una lectura de riesgo muy elevada de parte del mercado. Así que, por supuesto, llama la atención los valores deprimidos de los bonos. Por el momento no hay una respuesta significativa, no hay una reacción alcista importante, pero para muchos es probable que esto signifique una oportunidad, por supuesto, pensando en una inversión de riesgo y de largo plazo.
Hasta aquí entonces llegamos con esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos que nos haya acompañado durante la última hora con la información de economía y finanzas de actualidad. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.